¿Qué tal? ¿Cómo están? Lo que vamos a ver ahora son dos ejemplos del estudio de funciones logarítmicas. Vamos a hacer un recorrido utilizando los conceptos que venimos estudiando desde generalidades de funciones. La definición de función es única. Y entonces, ¿por qué hablamos de que cuando nos encontramos con una forma logarítmica, hablamos de una función? Veamos con distintas rectas verticales que éstas intersectan una única vez a la función en algunos valores reales, no en todos. Lo mismo con esta otra. En otros valores reales, tampoco en todos. Pero, ¿qué hacíamos con los valores en los x igual a que no intersectaban a la función? Los quitábamos del dominio. Ahora veamos cómo. En una función logarítmica puedo hacer la cuenta siempre que el argumento sea positivo. El argumento de una función es menos x más 4. Este tiene que ser positivo. El argumento de la otra función es x mayor que 0. Este también tiene que ser positivo. Resolviendo estas inecuaciones es que encontramos los dominios de las funciones logarítmicas. Por ejemplo, vemos que el dominio de esa función es de menos infinito hasta 4, que es el conjunto solución de una de las inecuaciones planteadas anteriormente. Y vemos que en esta otra función el dominio es de 0 a más infinito. Cuando hablamos del codominio, en las funciones logarítmicas pasa algo fantástico. ¿Por qué? Porque el codominio es igual a la imagen en todas las funciones logarítmicas. ¿Qué es esto? Que recorre todos los reales. Veamos. La función logarítmica, esta viene desde menos infinito y va hasta más infinito. Esta otra también viene de menos infinito y va hasta más infinito. Entonces tenemos imagen real. Cuando intersectamos con los ejes, tenemos que resolver dos sistemas. Lo que ocurre con las funciones logarítmicas es que a veces no intersecta a uno de los ejes. Una función logarítmica siempre intersecta al eje x, pero puede no intersectar al eje y. Veamos. Ahí tenemos un punto de intersección con el eje y, que surge resolviendo uno de estos sistemas, es el punto de coordenadas 1, 0. Y acá lo que tenemos son dos intersecciones, con el eje x y con el eje y. La primera función de la que estuvimos hablando no intersecta al eje y. Cuando hablamos de crecimiento y decrecimiento, nos podemos encontrar con alguna de estas dos cuestiones en las funciones logarítmicas. Por ejemplo, esta función es función creciente y esta otra también, porque de izquierda a derecha graficamos hacia arriba. Podemos plantear la inecuación que habla del conjunto de positividad, pero no resolvemos inecuaciones logarítmicas. Nos valemos de la ecuación logarítmica que se genera para encontrar las raíces o intersecciones con el eje x para poder saber entonces los intervalos que corresponden al conjunto de positividad observando gráficamente que estén por arriba del eje x.
Entonces, lo que podemos ver es que ese intervalo es el conjunto de positividad de la función logarítmica celeste. Sabemos que ese intervalo empieza en 1 porque ahí tenemos la intersección que encontramos resolviendo el sistema. Sabemos que a partir de 1 la gráfica está por arriba del eje X, entonces es conjunto de positividad, y así determino que ese conjunto de positividad es de 1 a más infinito. Acá sabemos que en 3 hay intersección, pero además sabemos que el dominio es hasta 4. Entonces, el conjunto de positividad es de 3 a 4 porque la gráfica está por arriba del eje X. Lo mismo ocurre para el conjunto de negatividad. No resolvemos inecuaciones logarítmicas, nos valemos de la intersección con el eje X y gráficamente entonces observamos cuando la gráfica está por debajo del eje X. De esta manera el conjunto de negatividad en la función celeste es de 0 a 1 y el conjunto de negatividad en la función naranja es de menos infinito a 3. Podemos encontrar funciones cóncavas hacia arriba o cóncavas hacia abajo, pero una función logarítmica solamente va a presentar una concavidad. Por ejemplo, la función naranja es cóncava hacia arriba. La función celeste es cóncava hacia abajo. Mínimos y máximos no vamos a encontrar en las funciones logarítmicas, ni relativos ni absolutos. ¿Por qué? Porque nos podemos venir desde menos infinito e ir hasta más infinito, y lo mismo desde menos infinito hasta más infinito sin que cambie la concavidad. Entonces en ningún lado se genera una vueltita que algo nos quede más arriba o más abajo, aunque sea en un intervalito. En las funciones logarítmicas tenemos asíntotas verticales. Lo que no tenemos son asíntotas horizontales. Por ejemplo, x igual a 0 es la asíntota vertical abajo en la función celeste. X igual a 4 es asíntota vertical arriba en la función naranja. Las funciones logarítmicas son inyectivas. La prueba de la recta horizontal nos muestra que en todos los reales las rectas horizontales intersectan una única vez a la gráfica de la función. Las funciones logarítmicas son sobreyectivas. ¿Por qué? Porque el conjunto de llegada b es igual al rango o la imagen, igual a todos los reales. Entonces vemos que ambas funciones recorren todos los reales en su imagen. Las funciones logarítmicas no son funciones pares. Veamos, por ejemplo, un punto en una de las funciones y estudiemos qué ocurre con el simétrico de ese punto respecto del eje Y. No pertenece a la gráfica, tampoco en la otra función. Las funciones logarítmicas no son funciones impares. Veamos qué ocurre
considerando un punto en la gráfica de la función y el simétrico respecto del origen de coordenadas. No pertenece a la gráfica, tampoco en la otra función.